Buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia a la presentación del libro Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión por Internet. Agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Claudia Bautista y Rubí Maldonado, que hoy nos acompañan. Y damos la más cordial bienvenida a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Tere Estrada, cantante de rock y socióloga. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la segunda sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A continuación, queda en el uso de la palabra la magistrada Zulema Mosri, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Gracias. Muy buenos días. Bienvenida, Tere Estrada, a esta tu casa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Qué gusto que nos acompañen. Gracias por atender esta convocatoria a las y los compañeros, compañeras de este tribunal. Por supuesto, a las y los representantes del sindicato, siempre tan solidarios en estos temas de derechos humanos y en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar realmente cosas muy inéditas y muy interesantes. Les doy la más cordial bienvenida a todas ustedes al evento que nos congrega el día de hoy, sobre todo porque se requieren de más lugares para hablar de historia, pero sobre todo de la historia de las mujeres y escrita por mujeres, porque generalmente la historia, digamos, en general ha sido escrita por hombres, pero en esta ocasión vamos a conocer información realmente pues única, yo creo que única en el mundo. Por ello agradecemos mucho su presencia. Ustedes saben que ser mujeres en culturas patriarcales condiciona la libre elección de carreras profesionales y en muchas ocasiones inclusive se condiciona el destino de las mujeres. El doble rasero, esa circunstancia, digamos, que hace más difícil desarrollar la vida o los proyectos de vida a las mujeres, hace precisamente que se les niegue la posibilidad de acceder a espacios y a oportunidades que, por supuesto, que a los hombres sí se les están permitidas. Y quiero empezar aquí a introducir el tema, por ejemplo, de las mujeres rockeras, todo lo que implica aquellas pioneras, las mujeres precursoras que empezaron pues a desarrollar su talento, sus proyectos, sus aspiraciones en este campo, como es la historia de Tere y de otras mujeres que ella nos comparte en su libro de Sirenas al Ataque. Sabemos que la imposición del modelo tradicional de la mujer, en el que nos dedicamos exclusivamente al cuidado del hogar, al cuidado de las familias, en muchas ocasiones nos aleja de esa posibilidad de ejercer otras profesiones, otros oficios, precisamente por las dobles y triples jornadas de trabajo, por las tareas del hogar, de los hijos, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores. Todo esto implica precisamente ciertas, digamos, desventajas que impiden, obstaculizan que las mujeres puedan desarrollar sin ninguna limitación sus proyectos de vida. Y quiero decir que esa supuesta fragilidad, porque sí hay fragilidad en las mujeres en ciertas cuestiones por razón física, porque precisamente las que son asesinadas o violentadas sexual o físicamente por razón de esta desventaja somos las mujeres. Pues dicho, ahí están las estadísticas, 10 u 11 mujeres al día son asesinadas en México por víctimas inclusive de violencia sexual, y de estas por lo menos hay una niña menor de 9 años. Entonces, en ese sentido sí es importante aclarar, pero esa supuesta fragilidad de las mujeres ha sido la mejor excusa para segregarlas de muchos espacios, incluido el espacio musical. En 2019, las Naciones Unidas alertaban sobre la desigualdad en este gremio, en donde por cada 100 personas compositoras, solo 2 o 3 eran mujeres.
Si bien existen mujeres cantantes, mujeres compositoras y muy exitosas con proyección mundial, la ONU ha informado que en Estados Unidos solo el 15% de las discográficas son propiedad mayoritaria de mujeres. En Canadá, por ejemplo, apenas el 6% de los productores reconocidos lo son, o sea, y mujeres, y solo un 7% del personal de ventas y desarrollo de la industria son mujeres. Por otro lado, en Europa, las compositoras registradas suman apenas el 20% del total, y a nivel mundial podemos decir que esta división de género en la industria de la música es alrededor de 70% hombres y 30% mujeres. Tenemos claro que existen condiciones estructurales y condiciones sociales que inhiben la participación de las mujeres en la música, que es lo que queremos que nos platique un poco más Tere, y no solo porque en muchos países las artes son vistas como profesiones, o sea, no son vistas más bien como profesiones, sino como pasatiempos o en su caso como actividades relacionadas con la precariedad, sino porque inclusive cantar o tocar algún instrumento, salvo el piano o aquellos considerados femeninos, no son actividades bien vistas para las mujeres, pero sí para los hombres, por la asociación que se hace de la música con la voluptuosidad, con las cargas morales o con esos dobles raseros de los que comentábamos, que las mujeres se enfrentan, esas estereotipos, esta estigmatización que las mujeres se enfrentan socialmente y que sabemos que los hombres no. A estas circunstancias se suman los tabúes que rodean al rock. Todavía, si hablamos del gremio de la música, todavía podemos hablar que hay más, obstáculos o más estereotipos en este ámbito del rock, un género musical incluso podríamos decir satanizado históricamente y asociado a excesos que no son apropiados para mujeres. En este contexto aparecen las sirenas al ataque, las pioneras del rock que lograron abrirse el camino en un medio hostil, en un medio misógeno, esas mujeres precursoras, demoledoras de estereotipos que si bien incursionaron en ese camino, lograron despejarlo para que muchas otras en la actualidad puedan recorrerlo con más facilidad, pero definitivamente no libres de obstáculos ni de violencia, porque de hecho estuve en la Asociación Nacional de Autores y Compositores en varias reuniones con mujeres donde hablan todavía de mucha desigualdad, les pagan menos salarios, tienen menos oportunidades, es decir, sigue habiendo inclusive violencia y desigualdad al día de hoy, a este pleno siglo XXI, 2024, siguen presentando esas circunstancias de desigualdad. Pero hablábamos de aquellas, en aquellos años, cuando estas pioneras de las que habla Tere en su libro, como son las Mary Jets, las Jollies, Julissa, Olivia Molina, Hilda Aguirre, Cecilia Toussaint, Elia Guerra, entre otras tantas mujeres que han abierto brecha para nuevas generaciones de rockeras. Incluso la misma Tere Estrada, con una trayectoria de 35 años en el rock como cantante y compositora, forma parte de estas sirenas. Su formación como socióloga le permitió emprender una extensa investigación que dio nacimiento al libro que hoy presentamos y que nos muestra el camino de las mujeres en el rock mexicano. Una labor definitivamente encomiable, porque más que nunca para reconocernos necesitamos conocer nuestra historia, es decir, la historia de las mujeres. Sin espacios en la escena musical, la subrepresentación de las mujeres no va a cambiar. No se permite a las rockeras tocar en diversos lugares o festivales, alejando la proyección o alegando más bien que son por temas de seguridad y las aleja de esos escenarios, o en su caso se argumenta que porque las mujeres no venden, sin considerar que esa exclusión, que ese alejamiento ha limitado la difusión de su música
de la música compuesta por mujeres o interpretada por mujeres, y por tanto su exposición también al público, lo que sigue perpetuando su marginación o alejamiento. Es la sinrazón de no te contrato porque no tienes experiencia, pero no la tendrás porque no te voy a contratar. Bajo estos argumentos absurdos, las mujeres en la música siguen siendo minoría. Por ello es que en otros países como en Argentina se han emitido leyes para establecer cuotas, es decir, para que mediante las cuotas pues necesariamente a fuerza tenga que llegar las mujeres también a tener representación en ese tipo de espacios como es el género de la música. Podría hablar en este caso de la ley de cupo, así se llama, ley de cupo en eventos musicales de Argentina, que se aprobó el 20 de noviembre de 2018. Ahí se garantiza una participación mínima del 30% de músicas de esa nación o residentes y diversidades en eventos musicales que convoquen a 3 o a más solistas, agrupaciones musicales o coros en una o más jornadas, ciclos o programaciones anuales. Es decir, en estas distintas formas de organizarse en estos gremios se tiene que garantizar el 30% del cupo, o sea, de participación de mujeres. Esa ley aplica también para eventos públicos, para eventos privados, mixtos, inclusive en vivo o transmitidos en línea, presenciales, virtuales, y que sean o no con fines de lucro, para reducir precisamente las posibilidades de incumplimiento. Es decir, para que se cumpla este porcentaje que se pone, esta cuota o cupo, no hay limitación en la forma en la que se puedan presentar este tipo de eventos. De modo que a partir de la vigencia de esa legislación se incrementó definitivamente la presencia de mujeres en los escenarios musicales, que pasó de un 15% que había en el año 2018 a un 32% en el año 2022. Aquí es donde vemos que estas acciones afirmativas, como estas cuotas o cupos, definitivamente garantizan que haya mayor participación de aquellas que sin obstáculos quieren también desarrollar sus proyectos, simplemente lo que les gusta hacer. El libre desarrollo de la personalidad estriba en que cada persona pueda hacer lo que quiera. Si quiere ser pintora, compositora, ama de casa, escritora, científica, abogada, jueza, en esto estriba el libre desarrollo, que cada quien pueda desarrollarlo, pero sabemos que hay circunstancias que no todas pueden, digamos, acceder con facilidad a desarrollar los proyectos de vida. Más mujeres en escenarios y en festivales les permiten dar a conocer sus composiciones e interpretaciones a un mayor número de personas, lo que eventualmente incrementará también la participación de las mujeres en los conciertos, en los espacios radiofónicos, plataformas digitales, en bandas sonoras de películas y series, entre otros espacios. Por ello, esta institución, que se ha caracterizado por su pluralidad y compromiso en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, ha abierto también sus puertas a la historia de las rockeras mexicanas con la presentación del libro y de esta importante obra, Sirenas al Ataque, que recoge la investigación y testimonios de 50 años de mujeres en el rock mexicano, es decir, desde 1956 hasta el 2006. Estoy segura de que será un deleite para nosotros estar aquí, para todos nuestros sentidos, conocer más sobre las pioneras del rock nacional, así como de su música. Concluyo mi participación con una frase de la cantante Lady Gaga, que me parece resume la decisión de vida adoptadas por las mujeres que, inclusive de la mano de Tere Estrada, conoceremos hoy, si es que aún no tenemos el privilegio de conocer estas historias, porque sé que algunos sí. Y esta frase de esta cantante dice: algunas mujeres eligen seguir a los hombres, otras eligen o deciden seguir sus sueños.
Muchas gracias y pues en este momento pasamos a escuchar a Tere. Gracias, magistrada. Antes de cederle el uso de la palabra a Tere Estrada, autora del libro, los invitamos a conocer su semblanza curricular. Tere Estrada, compositora, cantante, guitarrista, socióloga y escritora. A lo largo de sus 35 años de trayectoria ha grabado 8 discos y realizado giras en Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Es autora del libro Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas de 1956 a 2006. En 2023 recibió la medalla Hermila Galindo por su labor en la cultura, otorgada por la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la Ciudad de México. En abril de 2024 le fue otorgado por la Comisión de Equidad de Género del Senado un reconocimiento por su importante trayectoria musical. A continuación, tiene el uso de la voz Tere Estrada. A ver, ¿ahí me oyen? Sí, ¿verdad? Ya. Es que, como decimos nosotros en la música, que luego los micrófonos o los cables no tienen palabra de honor, porque nos pasa, ¿no? Ya probamos todo y ¿qué creen que no funciona? Así pasa. Muchas gracias a todos por asistir hoy esta mañana. Muchas gracias, Zulema, por invitarnos, por dejarnos la voz para compartir estas historias de rockeras en México. Fíjense que estoy ahorita escribiendo mis memorias en un libro que se va a llamar 30-30, que son 30 anécdotas en 30 años de historia, más el colofón de 6 años. Este año estoy cumpliendo ya 36 años de trayectoria. Y justo solamente la parte de cómo fue posible publicar Sirenas al Ataque es un capítulo completo, porque no saben todas las aventuras. Yo iba con mi libro a las diferentes editoriales y me decían, oye, pero no hay una rockera que se haya muerto de un pasón, así como Janis Joplin, ¿no? Y yo les decía, oigan, no, pues miren, historias negras tenemos todos, ¿no? Pero pues yo no soy la Patti Chapoy del rock acá, ¿no? Tratando de contar como las historias escabrosas. Pues no, o sea, lo que importa es más bien las historias de lucha, ¿no? Cómo las rockeras lograron grabar sus discos, irse de giras, convocar a músicos, en fin, cómo estas historias, más allá de con cuántos hombres se acostaron y el tamaño del brasier, que siempre son las preguntas que nos siguen haciendo en las ruedas de prensa, es horrible, ¿no? Porque de pronto nunca falta ahí el periodista que te pregunta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, qué importante es darle voz a estas mujeres y conocer esta historia, porque además déjenme les digo que cuando yo empecé iba al Chopo a preguntar, ¿no? Oigan, rockeras, recomiéndenme discos, cassettes, lo que fuera, y entonces me tiraban de a loca, o sea, decían, hay una rockera aquí que viene dizque a investigar, pues yo creo que va a entrevistar como a 5, ¿no? Eso es lo que decían, que iba a entrevistar como a 5 rockeras porque según ellos no había. Yo entrevisté a 100 rockeras de diferentes épocas, compositoras, cantantes, instrumentistas, managers, todas las chicas que han hecho posible la historia del rock en México desde 1956 al 2006. Tengo ya varios años también trabajando, digamos, la parte 2, que va a ser como la escena en los últimos 15 años, y bueno, espero publicarla ya. Pues yo creo que en un par de años, que ya van a ser los 70 años de la historia del rock en México, entonces para que esté como la historia completa. Pero pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si vamos a empezar? Gloria Ríos es la primera persona en grabar un disco de rock cantado, y esto sucede en 1956. Ella creció en Estados Unidos, en Texas, pertenecía a una compañía de baile, de música mexicana, de padres mexicanos ella, y entonces en una de sus giras conoce a Pedro Infante, y Pedro Infante la convence de llegar a la Ciudad de México, y que aquí en la Ciudad de México, pues bueno, iba a encontrar como otros frutos a su carrera, y ya cuando llegó acá, tenía 16 años, convence a su mamá de dejarla sola, de llegar a México, pero ya no se encontró con Pedro Infante, se encontró con Resortes.
Y entonces con Resortes empieza a hacer un dúo dinámico y empiezan a promover el rock and roll a través del baile. Ella tenía su propia academia de baile. Y además, la manera de difundir a los artistas en ese momento era a través del cine. Entonces, a veces metían un número musical que la música a lo mejor podía estar muy interesante, pero luego los argumentos estaban hechos así como rápidamente y sin ton ni son, y a veces la película pues a lo mejor no tenía como tanto, o sea, el único mérito era como la música que acompañaba, ¿no? Entonces así era la manera de promover a los artistas. ¿Y qué les parece si escuchamos algo de Gloria Herbst? Por favor, Vicente. Y eso pues es muy interesante porque cuando uno pregunta con los músicos de aquella época, te dicen, no, pues estaban los locos del ritmo, estaban las camisas negras, pero no, casi no hablan de Gloria Ríos, ¿no? Y ella en realidad fue la primera persona en grabar un disco de rock cantado. Entonces ella en realidad es la madre del rock and roll. Y pues hay que darle su justo mérito, ¿no? Acá la vemos, bueno, en la moda de entonces, cuántas horas pasaban las abuelitas haciéndose los crepes, ¿no? Y también estaba de moda, bueno, las pelucas pixie y las pestañas pixie, ¿no? Que era como lo que utilizaban las chicas de la farándula. Y además pertenecer a la farándula, créanme que no era nada bien visto. Cuenta Ela Laboriel, hermana de Johnny Laboriel, de su banda, ahí se me olvidó, a ver, ayúdenme, los Rebeldes del Rock, perdón, justo que su hermano le dejó de hablar cuando ella decidió dedicarse a cantar, por un lado, y por otro, pues sus vecinas le dejaron de hablar porque ya la habían visto en la tele. Y entonces, es que no era bien visto, ¿no? O sea, pertenecer a la farándula implicaba ser una chica fácil, ¿no? Pues ya no te juntes con ella, ¿no? Entonces, eran las cosas a las que se enfrentaban por ser mujeres, ¿no? O sea, nada bien visto. Las hermanas Navarro también se cuelan en este grupo de mujeres promotoras y pioneras del rock and roll en México. Ellas, bueno, también interpretaban boleros y música ranchera, pero aquí se cuelan también, los directores artísticos se dieron cuenta que los jóvenes eran un buen negocio. Cuando nace el rock and roll en México, también nace, digamos, el joven como producto de consumo, bueno, como cliente para estos productos de consumo juvenil, y entonces había que atascar el mercado de discos porque sabían que los chavos pues iban a comprar los discos, ¿no? Porque antes, en la época, digamos, de la era del porfiriato, justo las mujeres a los 13 años pues las casaban, ¿no? No había como este tránsito, eras niño y luego ya te volvías adulto haciendo un salto gigantesco, ¿no? O sea, no tenías esta parte, no vivías la juventud, ¿no? Y entonces justo los productos de consumo juvenil pues nacen con este asunto de que los jóvenes podían tener también tenían poder para comprar también todos estos productos y se dieron cuenta pues, que eran un buen negocio. Entonces, esto va a la par junto con el nacimiento del rock and roll, el consumo para los productos juveniles, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿qué les parece si escuchamos algo de las hermanas Navarro? Que a lo mejor ustedes las recuerdan
como las comparsas de Viruta y Capulina. Eran las chicas que aparecían siempre en las películas de Viruta y Capulina, no eran las actrices, pero pues ellas también fueron pioneras del rock and roll en México. Vamos a escuchar esta canción, por favor. Con el asunto con las hermanas Navarro, ustedes oyen la instrumentación y es como un combo de jazz, ¿no? Oyen, digamos, toda la parte de los metales. Todavía no estaba la guitarra eléctrica, aunque de repente en esta canción sí se cuela una guitarra eléctrica, ¿no? Y lo mismo con la banda de Gloria Ríos, que se presentaba con sus estrellas del ritmo, o Gloria Ríos y sus estrellas del ritmo, así la presentaban. Y entonces el combo era saxofón, piano, contrabajo, no a bajo eléctrico, sino el contrabajo y la batería, ¿no? El piano. Entonces, como que la incursión de la guitarra eléctrica fue lo que dio este salto ya, digamos, a las bandas de rock como tales. Y en ese sentido, pues tenemos a las Marillettes, que es el primer grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos. Esto sucede en 1958, justo cuando estaban los locos del ritmo, las camisas negras, pues estaban también las Marillettes. Aquí las vemos en una foto tras bambalinas, que están con la banda de Bill Haley y sus Cometas. Y bueno, vean la moda, ¿no? Los vestidos de satín, tenían sus zapatillas puntiagudas, que por cierto la baterista dice que se tenía que quitar los zapatos para poder tocar a gusto, ¿no? Pero que tenía que tener mucho cuidado por la crinolina para que no se le vieran los calzones. Entonces, bueno, era un rollo poder tocar la batería sin estar retratando a todo el mundo, ¿no? Y las hermanas Astorga, que era la guitarrista y la bajista, bueno, sobre todo Teresa Astorga, María Teresa Astorga, que era la guitarrista, dicen que Chamín Correa se ponía en primer plano para escucharla cuando se presentaban en el Teatro Lírico, porque pues ellas eran egresadas del conservatorio. Entonces, ¿a qué se enfrentaban? Pues sus papás estaban indignados porque sus hijas, en lugar de estar tocando en Bellas Artes, estaban tocando en los nightclubs. Y eso pues era para las perdidas, ¿no? Pues cómo mi hija está, en lugar de estar tocando en estos lugares de alta cultura, está tocando ahí en los antros de mala muerte. Y lo mismo, pues los maestros, imagínense, o sea, cómo sus alumnas, en vez de estar tocando a Bach y a Beethoven, estaban tocando a Chuck Berry, a Pat Boone, era como, no, ¿qué es eso? ¿No? Era muy mal visto. Entonces, tener un camino propio, por eso yo creo que hay que aplaudirles tanto a estas pioneras, porque no había camino. Ellas se lo inventaron. Claro, ellas no lo sabían en ese momento, ¿no? No se imaginaron que tuvo que haber unas Marillettes para que después hubiera bandas como las 4YT, las Chicks, a mediados de los 60 las Panteras Rosas, una banda que nunca grabó, pero que bueno, en la época de Avándaro estaban ahí tocando. Y después ya en los 90 tenemos a Flor de Metal. Yo tuve una banda de puras mujeres que se llamaba Mujeres en Fuga, y después vinieron también las Ultrasónicas y muchas otras bandas, Riot Girls en los 90, que desembocó a tener una banda como las Warning ahora, ¿no? The Warning es una banda, digamos, de un trío de hermanas de Monterrey, que ahora pues están en los top 10 de playlists de Irlanda y de Inglaterra, bueno, de UK. Entonces, ¿cuántas historias tuvieron que pasar y cuántas mujeres tuvieron que abrir camino para que tuviéramos unas
chavas como The Warning, que justo en febrero van a tener su primer auditorio nacional y en unas horas tuvieron sold out. O sea, creo que a nivel rock, pues son unas chavas muy exitosas, ¿no? Pero pues hubo mucho camino atrás y eso hay que reconocerlo. Por eso es tan importante conocer la historia y aplaudirle a estas mujeres que abrieron camino para las demás, ¿no? O sea, que no se nos olvide, porque luego es como, siempre hubo vives latinos. Yo, por ejemplo, nunca he tocado en un vive latino, pero he tocado en otros festivales internacionales, ¿no? Y a veces uno no es profeta en su casa, ¿no? Y a mí, por ejemplo, los festivales de blues de aquí me dicen que no toco blues, cuando me han programado, por ejemplo, en el Festival de Blues de los Himalaya en Katmandú, en Nepal, ¿no? Entonces son cosas que dice uno, bueno, ¿de qué pasa, no? Pero sucede que a veces uno no es profeta en su casa. Entonces, pero qué importante darles un lugar a cada una. Y fíjense que la pianista de esta banda, María Antonieta, ahorita se me olvidó su apellido, esta maestra negaba su pasado rockero, porque ella abrió una escuela que se llama CIEM, que es una escuela de música muy prestigiada, y en su currículum nunca ponía que era de las Marillettes. Y sin embargo, ella formó a decenas de estudiantes, a cientos de estudiantes durante muchos años, murió hace algunos años, pero esa parte nunca la ponía, ¿no? Sin embargo, pues qué importante también ser como de estas pioneras que abrieron camino para todos, y con su escuela pues sembró un camino muy interesante para muchos músicos. Entonces creo que es interesante. Y luego lo que pasó con las Marillettes, las hermanas Astorga, en una de sus giras, bueno, tenían giras, digamos, al norte de la República, y en una de esas un promotor gringo las ve y dijo, no, estas mujeres se van al extranjero. Entonces se las llevó a tocar a Estados Unidos. Entonces yo pude leer comentarios de los periódicos, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Se van a presentar, pero allá no las presentaban como las Marillettes, sino como The Swinging Señoritas o The Five Marias. Y entonces cantaban en español éxitos gringos y pues era así como la novedad, pero además tocaban muy bien, o sea, tenían un muy buen nivel como instrumentistas, de tal forma que lo que les decía de Chamín Correa, pero también, por ejemplo, el baterista de Bill Haley y sus Cometas, en la parte de atrás de esa foto viene todo firmado, ¿no? Por los músicos que están ahí en la foto. Entonces, el baterista de Bill Haley y sus Cometas reconoce el trabajo de Yolanda Espinosa, la primera baterista de las Marillettes, y le pone, "You're a very good drummer", ¿no? Eres muy buena baterista. Entonces, reconocen a las pares, y eso pues se agradece, pero no siempre era así, porque, por ejemplo, cuando entrevisté a Mario Sanabria, también de Los Locos del Ritmo, y cuando comenta de esta banda, decía, no, pues es que ellas, pero no estaban muy guapas. Digo, aquí no nos importaba si estaban guapas o no estaban guapas, ¿no? O sea, cuando hay una banda de hombres, yo no pienso, ay, están feos o están guapos, o sea, ¿por qué a nosotros siempre nos tienen que calificar con este rollo de que tenemos que ser las mega bizcochos? ¿Qué onda, no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, o ven unas chavas en el escenario, el comentario es, pero son las novias, ¿no? Digo, a mí eso me pasaba cuando empecé mi carrera hace más de 30 años, era eso. Pensaban que yo tenía que ser la novia de alguno de los músicos para justificar qué estaba haciendo en el escenario. De otra manera no entendían, ¿esta qué? ¿Es tu novia? Y yo decía, no, pues yo formé la banda, o sea, perdón, pero yo formé la banda, ¿no? Entonces, era bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar algo de las Marillettes, por favor. Bien, vamos a continuar. Vean acá lo que les decía de sus zapatillas puntiagudas, qué lindas, ¿no? Y las hermanas Astorga, en una de estas giras que hacían a Estados Unidos, conocen a unos hermanos que también eran de una banda de rock and roll en Hawái.
y entonces se quedaron a vivir a Hawái, ahora viven en Hawái y ahora tienen su mariachi hawaiano con músicos de diferentes partes del mundo. Julissa con los Spitfires. Seguramente ustedes recuerdan a Julissa como esta mujer productora de teatro musical y, bueno, actriz, etcétera, pero hija de Rita Macedo, hija de Luis de Llano. Con su hermano Luis de Llano justo hacen esta banda, con los Spitfires, se ganan un concurso de radio éxitos y el premio era grabar una canción para un disco acoplado. Ella trata de copiar la versión, digamos, tal cual del cover, que era una canción que se llamaba Ven Cerca, pero lo hizo de tal manera que fue censurada en la radio, porque estaba llena de pujidos y para ese momento implicaba que era una canción pornográfica, según las buenas conciencias, porque déjenme les digo que existía una cosa que se llamaba la Liga Mexicana de la Decencia. No, de verdad, o sea, parece chiste, pero se los juro que era de verdad. Entonces, llegaban estas señoras, imagínense a Tongolele en la época de las rumberas, justo, que es la época cuando nace el rock and roll, se le ponían enfrente a Tongolele y le echaban bronca, tú que andas seduciendo a nuestros maridos, ¿no? Y además era la época donde estaba prohibido enseñar el ombligo. Todavía no llegaba el bikini. Entonces, y cuando nace el rock and roll justo, las mujeres entraban a las iglesias católicas pues con la mantilla famosa, ¿no? Se tenían que cubrir la cabeza, las misas en latín. Así nació el rock and roll, o sea, qué rudos estas mujeres, por eso hay que respetar tanto su camino, porque de verdad se volaron la barda, ¿no? Abrieron camino, con permiso, ¿no? Y este caso de Julissa, ¿no? Julissa es como esta frontwoman en una banda, ¿no? Una mujer líder en un proyecto de hombres, y bueno, muy censurada esta canción, pero no se crean, había chavitos de secundaria que bien que conseguían el disco y lo oían a escondidas de los papás. Esa época era la época de las tardeadas, donde pues había los sandwichitos con la Coca-Cola y entonces pues a bailar rock and roll, los chavos con sus peinados de pato, ¿no? Acá su colita de pato, ¿no? Las chavas con su colita de pony, ¿no? Y pues las faldas también con mucho vuelo y los zapatos, los mocasines, ¿no? Así de 2 colores, pues era la sensación, ¿no? Y pues vamos a escuchar a Julissa, escuchemos esta canción de Vencer. Pues sí, esta versión de Ven Cerca, recordamos la versión tal vez bueno, ya en los 70 de Donna Summer de I Love to Love You Baby, que también pues tenía una carga erótica muy fuerte, pero bueno, aquí estamos hablando de 1961, o sea, 10 años antes al menos, ¿no? Entonces sí fue un escándalo en su momento. Lea Moreno también es una de las cantantes destacadas de este periodo, y ella es de las primeras mujeres letristas
casi todas las chicas pues eran pues más bien las cantantes y como que esta parte de hacer las letras como que no tenían mucha participación, pero ella como hablaba varios idiomas, sus papás alemanes, pues tenía la posibilidad de hacer las versiones al español, entonces hizo versiones de varias canciones para Enrique Guzmán, Los Carrión y bueno, por supuesto para ella. Vamos a escuchar algo de ella, por favor. Y esto fue El Diablito Loco con Leda Moreno. Y ella, pues, tenía esta expresión del yodel, esta manera de cantar, pues, digamos, de la zona de los Alpes, ¿no? Entonces, pues, era una manera muy distintiva que, pues, nadie tenía esa forma de cantar más que ella, ¿no? Las hermanitas Jiménez. Fíjense que escribí hace poco un artículo sobre las danzas prohibidas. Y entonces empiezo este artículo hablando de cuando llegó el vals a México, ¿no? Que pues era una danza prohibida porque pues ya pegar los cuerpos era muy mal visto y bueno, obviamente las faldas tenían que estar abajo del tobillo, ¿no? Entonces la faldita más arriba y pegar los cuerpos, híjole, ¿no? Ya era muy mal visto, ¿no? Después, bueno, esto sucede también con el danzón. Yo me acuerdo que mi abuelita decía que tenían que bailar en el ladrillito, ¿no? Pues el rozamiento de los cuerpos también. Uy, ¿no? Había mucho escándalo, ¿no? Y el rock and roll, pues también sucede lo mismo, ¿no? Recordemos que a Elvis Presley le decían Elvis de pelvis, ¿no? Y en algún programa de televisión fue censurado y tuvo que ser filmado, digamos, como del ombligo para arriba para que no se viera el movimiento de caderas, ¿no? Porque era considerado pecaminoso. Y bueno, no se diga con las hermanitas Jiménez, que ellas fueron unas grandes promotoras del twist. Yo en mi investigación, pues bueno, sabrán de saber que me tuve que meter pues a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Nacional, revistas viejitas, ir a entrevistar a gente. Les digo que pues entrevisté a 100 rockeras, ¿no? Entonces, en estas andanzas me encontré un comentario de una revista que se llama Notitas Musicales, que ahí pues se enteraba uno de todos los chismes habidos y por haber de los artistas. Y entonces en el Notitas Musicales un periodista decía que cómo se atrevían a estas mujeres a bailar con esos movimientos antiestéticos y morbosos. Así tal cual, decía, ¿no? Entonces ellas, vean aquí, por ejemplo, el salto en la moda. Aquí ya no estamos con las faldas de crinolinas, aquí ya hay pantalón. Por ejemplo, Vianey Valdés cuenta, que vamos a hablar de ella más adelante, que las señoras, ella dirigía un programa de televisión que se llama Muévanse Todos, y que las señoras la paraban en la calle porque se había atrevido a aparecer en televisión con pantalones. Y eso no era bien visto. Entonces, imagínense, y de hecho, por ejemplo, las Chicks, que también es otro grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos, cuando les pregunto de cómo se vestían y todo eso, me dicen, bueno, usábamos minifalda, pero nada más para los shows. O sea, en la vida cotidiana no nos las poníamos. O sea, siempre este asunto de yo aparte, ¿no? Ahora, en ese momento las relaciones eran con chaperones, o sea, si se querían ligar a alguien, tener que ir con el colado, la colada y que los acompañara, porque no, como mija. Entonces, fíjense, mi teoría, por ejemplo, para que existiera una banda como las Chicks, ellas se conocieron en el doblaje. Un par eran amigas, dos de ellas en el doblaje, y entonces las mamás de cada familia, que eran las Garcel y las Loperena, las mamás eran viudas. Entonces, para mí era claro que pues, no existía como el ojo ahí del papá, ¿no?
Tan así que las chicas Garcel se cambiaron el apellido, o sea, en realidad eran García, pero para que no se enterara la familia paterna se pusieron Garcel, justo, tal cual, ¿no? Entonces, tenían que tener unas mamás alcahuetas que las ayudaran a hacer su banda de rock and roll y que no se metieran ahí los tíos y demás para poder ellas ejercer. Pero eso sí, siempre estaban como muy cuidadas, siempre les tenían que mandar como un hombre que las cuidara, porque si no, pobrecita, ¿no? ¿Qué iban a hacer? No era el asunto. Bueno, vamos a escuchar a las hermanitas Jiménez, por favor. Qué interesante la letra. Vente, baby, a bailar el twist. Mi papi está durmiendo, mi mami no está aquí. O sea que tenían que bailar fuera de los ojos de los padres, porque si no era un escándalo, estos chamacos, a ver, ya se me andan alocando mucho. Entonces siempre buscaban la manera de hacer sus bailes. Era la época de los cafés cantantes, que eran espacios así con banquitas, estaba tocando la banda, eran tardeadas, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces estaban las banquitas y bailaban sentados, ¿no? Entonces, vente, baby, ¿no? Pero toda la onda era sentada, ¿no? Y además no vendían alcohol. Bueno, claro, nunca falta el que se colaba ahí su anforita, ¿no? Pero la verdad es que no vendían alcohol, ¿no? Eran, ya saben, las malteadas, todo esto. Pero pues era la época en la que justo el rock and roll es como rebeldía con el cuerpo. O sea, bailar rock and roll era que el cuerpo dijera otra cosa, ¿no? Aunque los papás se asustaran y se azotaran, era vamos a darle al cuerpo chance para que nos cuente otras historias, porque de hecho la palabra rock and roll tal cual es una manera de hacer el amor, ¿no? Entonces, pero es como un slang que manejaba un DJ en Estados Unidos y de ahí pues se salió el nombre de rock and roll, pero en realidad era eso, ¿no? Era como arrímese para acá mi reina, ¿no? Bien, ok. Las Yolis, aquí tenemos a las Yolis con Iris y Ayader Reta y Ela Laboriel, ¿no? Ela Laboriel, fíjense que fue una mujer que participó en el Festival de Avándaro desde dentro, o sea, no participó cantando, pero era la encargada de relaciones públicas y ella cuenta que hay unas cosas tenebrosas en el Festival de Avándaro, que no sé si saben de qué se trata. Es un festival que se organizó en 1971, después de la matanza del Jueves de Corpus, donde llegaron decenas de miles de chavos en el Valle de Bravo. Iba a ser originalmente una carrera de autos y pues ya no se pudo llevar a la carrera de autos porque llegó tal cantidad de gente que ya no se pudo hacer. Pero justo ella se enfrentó a todos estos comentarios espantosos de la prensa, donde la izquierda, la derecha, los intelectuales, la iglesia, todo el mundo estaba en contra del Festival de Avándaro, ¿no? Y entonces los comentarios así, la marihuaniza, ¿no? Los estudiantes, los jóvenes están idiotizados, ¿no? Están endiablados. En fin, o sea, los comentarios así en los periódicos eran que los jóvenes pues se habían atrevido a hacer cosas inmundas, ¿no? Entonces, pues era lo que se enfrentaba en ese momento. Pero aquí la vemos bailando twist y lo que les comentaba es que su hermano Johnny le dejó de hablar por dedicarse al rock and roll, que ella tenía que estar más bien como dedicarse a su casa, dedicarse a atender a su familia y no estar ahí rock and rollando. Bien. Aquí hablando de las pelucas pixies, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, Ela Laboriel, que siempre tiene el pelo súper chino, bueno, aquí con su peluca pixie, ¿no? Bueno, Baby Batis, mucho se habla de Javier Batis. Javier Batis es, digamos, uno de los padres del rock and roll en México. No sé si han visto el documental de Rompan Todo en Netflix. Bueno, yo cuando lo vi me infarté, porque dicen rock latinoamericano, en realidad tendría que ser, el mejor título tendría que ser el rock latinoamericano visto
por los ojos de Gustavo Santaolalla, porque en realidad de rock mexicano, o sea, ni siquiera mencionan a Jaime López, para empezar, ¿no? Y cuando hablan de las rockeras en México, hablan de 4 o 5 y luego ponen varias fotos de algunas y no ponen ni siquiera quiénes son. Eso me suena como cuando en la época que empezó el rock and roll en los 60 en Estados Unidos, tenían a las Shirelles, las Janettes, perdón, las Chantels y las Shirelles, y que eran pues tríos, duetos de doo-wop, pero como que no les importaban los nombres de las artistas, o sea, eran las Shirelles y ya si cambiaban 20 veces no les importaba. Entonces, un poco así como que nos vale gorro quiénes sean las autoras, las cantantes, protagonistas, nos importa un bledo, ¿no? Y entonces, o sea, para mí se me hizo una falta de respeto y justo después de eso yo estuve participando en varios debates. En una de esas no sé cómo llegué a sopitas.com y estuve debatiendo ahí con varios cuates. Y entonces uno de ellos me dice, oiga, maestra, ¿y usted por qué no hace un documental? Y entonces ya tenemos 3 años trabajando en el documental de Sirenas al Ataque, que nos va a costar sangre, bueno, nos ha costado así una resistencia y en fin, así como el libro Sirenas al Ataque, que bueno, espero Diosito que no me tarde 10 años, ¿verdad? Porque no, o sea, me tardé 10 años en escribir Sirenas al Ataque, pero espero que el documental salga más pronto, pero sí ha sido, híjole, también tengo que escribir de esa parte porque ha sido una resistencia, también el rollo en las plataformas, no saben, es que queremos algo más morboso, tal cual. O sea, hagan de cuenta que la misma historia se vuelve a repetir. Digo, no es posible. Pero miren, yo cuando tengo un sueño, ahí voy, ¿no? Entonces lo pongo aquí y digo, allá voy y lo que nos tardemos, pero ya en un par de años que cuando salga se van a acordar de que yo les platiqué que estábamos en la lucha tratando de que salga ese documental y vamos a seguir. Pero bueno, regresando a Baby Batis, su hermano Javier viene de Tijuana y empiezan a tocar en los cafés cantantes, pero Baby justo pues ella tenía 15 años cuando graba su primer disco, pero ella traía otra onda para cantar rock and roll, ¿no? Porque vivir en la frontera, o sea, Tijuana, pues es un hervidero de culturas, y entonces por la radio también podías escuchar las canciones fresquecitas que se estaban gestando en Estados Unidos, pero también podías en una de esas pues irte a Los Ángeles, a San Diego, a escuchar, a San Francisco, a escuchar a las bandas, ¿no? Entonces, de primera mano tenías esa posibilidad de escuchar lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, claro, llegan aquí a México y bueno, tanto Javier como Baby pues fue así, fueron muy bien recibidos, ¿no? Baby fue pues desarrollando su manera de cantar muy pegada como al soul y bueno, a Javier siempre le hacen mucho homenaje cuando festejó su aniversario, hicieron un concierto en el Zócalo con orquesta, etcétera, ¿no? Y Baby siempre la ponen como la corista, cuando yo creo que ella pues merecía también tener un Zócalo para ella sola y hacer su numerito y vamos, darle su lugar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer las historias, ¿no? Y ella pues representa esta historia de resistencia. Baby sigue tocando, sigue cantando, ¿no? A la fecha. Vamos a escuchar algo de ella, por favor. Baby, qué voz, ¿no? Pues es que como si le pusieran distor a la voz, ¿no? Otra manera de interpretar. Queda, pues, muy diferente a, digamos, a
Angélica María, que también tenía un timbre muy especial y tiene una voz encantadora, pero pues era otro tipo de timbre. Ella estaba como más ligada, digamos, como a la escuela del soul, como les decía, ¿no? Bien, aquí la vemos, ella interpretó también algunas cosas de Carole King, de la compositora Carole King, y bueno, ya sacó su primer disco solista pues en los 70 y bueno, también estuvo colaborando en diferentes proyectos a lo largo de su vida, bueno, siendo también corista de algunos artistas del consorcio televisivo, pero siempre manteniendo su carrera como solista. Discos Denver pues se dedicó y se ha dedicado a darle espacio y ha grabado varios discos con esta disquera. Vianney Vallés, lo que les contaba, que tenía su programa de televisión en la televisión de Monterrey, pero pues a lo que se enfrentaban estas señoras, que cómo están, o sea, no podías aparecer embarazada ni en pantalones. Entonces, hacerlo implicaba que la gente te iba a bronquear, ¿no? Entonces, estas señoras la paraban en la calle y ella pues trataba de hacer lo mejor posible su programa, pero más, imagínense, ya quisiéramos ahora tener una cosa así, era un programa que salía diario. Imagínense como siempre en domingo de hace 20 años, donde pues Raúl Velasco era el que decidía este sí, este no, y el que aparecía en Siempre Domingo, pues ya sabían que tenía como el éxito asegurado, ¿no? Entonces, Vianney Vallés, un programa diario que tenían que sacar 6 o 7 números. En cada programa, pues tenían que hacer discos al vapor. Entonces, la ventaja de vivir en Monterrey es que podían también escuchar la radio de las canciones nuevas en Estados Unidos y pues las sacaban rápidamente y órale, a sacar discos al vapor. Muy bien. Aquí tenemos a Gilda Méndez, que también fue de las primeras mujeres en ser bailarinas a gogo, que en el famoso programa Orfeón a gogo, ahí salían con sus botitas y sus minifaldas. Mayita Campos es de las primeras, bueno, en el Festival de Avándaro de 1971, fue la única, ella y, Mayita Campos, con los Jackie y Marisela Durazo, el grupo Tequila, fueron las únicas 2 mujeres que participaron en el Festival de Avándaro. A las chicas también les comentaba que eran también mujeres tocando instrumentos eléctricos, acá con sus, vean acá con pantalones, ya también otra moda, y ellas interpretaban canciones de los Beatles. Pero bueno, regresando a lo de Avándaro, justo vean cómo no iban a llegar decenas de miles de chavos pues con ese cartel, ¿no? O sea, te anunciaban, te vendían el sueño del hipismo en ese momento, ¿no? Una noche, pues donde va a haber música, donde te vas a juntar con otros corazones que también quieren música, y pues vas a encontrar el sol al final del camino, pues claro que todos querían ir al sol al final del camino, ¿no? Vámonos, ¿no? Y entonces, bueno, estuvo la famosa encuerada de Avándaro, que es una chava que se quitó la blusa en algún momento, y bueno, dicen que hubo varios encuerados, no nada más encuerados y encueradas, porque era el momento como de, pues, paz y amor, y vamos a pasarla bien, y bueno, dicen que los militares repartían droga, en fin, se la pasaban muy bien todos, hubo saldo blanco, lo cual, pues, es de aplaudirse, pero fue un momento como la cúspide digamos, del movimiento de la onda y del hipismo en México, pero también como el declive. Después vinieron periodos como más oscuros donde hubo represión y ya no se podían hacer conciertos durante muchos años en los 70. Digamos, el promotor cultural que quería programar rock era programar su renuncia, ¿no? Durante los 70. El rock se fue al llamado Yo Funky, que eran espacios inhóspitos para los conciertos, donde no había pues las mejores condiciones, ¿no? O sea, tenían un equipo de audio que sonaba horrible, a veces ponían a los grupos en un templete que se podía caer en cualquier momento, y bueno, de eso habla Federico Arana en uno de sus libros, donde pues habla de estas experiencias en los famosos hoyos funkis. Y bueno, una mujer que resiste aquí es Norma Valdés del grupo Cosa Nostra, que ella logra, pues digamos, llegar al escenario, pero dice que para llegar al escenario tenía que cargar un fuete para defenderse. Entonces, que desde que salía de la camioneta al escenario, a fuetazos, órale, con permiso, porque no había quien las defendiera. Y entonces ellas a latigazos se tenían que abrir caminos, o sea, imagínense qué duro, ¿no? Y que pues las podían manosear, en fin, o sea, era rudísimo, ¿no? Entonces se enfrentaban primero pues al estigma de ser rockeras con los papás, luego con la familia, ¿no? O sea, los hermanos o los maridos, ¿no? Había unas que se escapaban por la puerta trasera para poder
irse a rock and roll sin que se diera cuenta la familia. En fin, historias así varias en el libro de Sirenas. Que por cierto, acá afuera está el libro de Sirenas al Ataque para el que quiera comprarlo. También tengo algunos discos a la venta en vivo, compositoras de México y un blues en la penumbra, para los que estén interesados. Y les dejo mis redes para los que quieran seguirme. Me encuentran en Instagram, estoy como Sirenas07. En TikTok estoy como Tere Estrada MX, lo mismo en la plataforma de X. En Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las letras y la música. Y me pueden escribir al correo sirenasalataque@yahoo.com.mx para los que quieran más información sobre esta historia de las rockeras en México. Aquí vamos a parar, pero la historia es mucho más larga, digamos, de las nuevas generaciones, bueno, las ultrasónicas, Kenny los Eléctricos, Cecilia Toussaint, Betsy Pecanins, también una manera de interpretar blues impresionante, y así muchas otras generaciones, por Julieta Venegas, Natalia Lafourcade. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Vamos a pasar a hacer un conciertito muy pequeño para cerrar el evento, pero no sé si quieran comentar algo. Magistrada. Pues bueno, yo quiero comentar que estoy encantada de escucharte, de escuchar la historia de las mujeres, tanto en la música como en otros ámbitos de la vida política. Las luchadoras sociales se enfrentan a esos obstáculos, pero te decía que es una mañana o una forma extraordinaria, fuera del ordinario definitivamente, de empezar el día escuchando esta música, el rock, las mujeres. Estoy encantada. De modo que digo, ¿cómo que ya se va a acabar esto? Entonces estoy como que me quedé más o menos a la mitad y con la expectativa de seguirte escuchando, lo que hace necesario, pues que sigamos platicando de esto, que no en una segunda ocasión, después de escucharte, vengas. Hacemos otra sesión, más, digamos, de los 70 para acá, hacemos otra. Hacemos otra, porque realmente es muy interesante meternos en ese tiempo, las costumbres, los roles, el estilo de vida y que la forma en la que nos los ilustras, pues realmente nos deja muy claro el escenario. Por ello tan loable, tan valiosa la aportación que has hecho en esa investigación, también con sus dificultades, pero afortunadamente tenemos este libro único, yo creo que único en el mundo, porque no creo, no sé, no tengo conocimiento que haya otra obra. No, hay otras, por ejemplo, hay un investigador de la UACM que hizo un libro sobre las bandas de mujeres, digamos, del 2000 para acá, ¿no? Sí. Meredith Viera es una investigadora de la UAM Xochimilco que ha escrito sobre el rock en Tijuana. Y así como cosas muy puntuales y muy chiquitas, ¿no? Sí, el campo de investigación, pero bueno, histórica, es una investigación histórica, documentada, pero no creo que en otros lugares del mundo se haya hecho un esfuerzo, no conozco yo, sería bueno ver. Hay algunos libros, bueno, hay quien ha registrado la historia digamos, en Gran Bretaña, ¿no? Pues han escrito algunos libros sobre ciertas escenas del rock de ciertos periodos, no un libro así como de todo el rock, como yo me lo aventé, sino como por ciertos periodos, ¿no? Las bandas pioneras o las bandas en los 70 o en los 90, etcétera, ¿no? En Estados Unidos también hay varios libros que hablan o una biografía de tal chica o algunas historias y compendios, pero pues no serán más de 10, ¿no? O sea, ya sí. Es una investigación muy valiosa, muy completa en cuanto al número de personas que fueron, digamos, investigadas, entrevistadas, el periodo del tiempo muy largo, por eso lo valioso de esto, y de verdad estamos encantadas, encantados de escucharte. Yo me quedé, la verdad, como que ya tan pronto nos vamos a terminar, de modo que tenemos que continuar platicando. Yo quiero, pues antes entiendo que seguimos a la siguiente parte, pero agradecer de nuevo la presencia de ustedes, la oportunidad, de verdad que es un regalo estar aquí, escuchar esto, aprender, conocer esto, que no sabemos apenas cuando nos damos este tiempo, este espacio para escuchar esas historias de vida y sobre todo la historia de otra mujer, de otra mexicana, también rockera, porque también a mí me hubiera gustado escuchar más de tu vida. Yo ya la conozco porque hicimos una entrevista de su carrera, de su trayectoria, de Tere,
pero bueno, en esta ocasión no tuviste oportunidad de hablar de ti, sino de las otras mujeres, pero creo que sí queda abierta la invitación para que nos platiques qué implicó para ti eso y nos platiques también qué es lo que viviste tú en tu anhelo por también que afortunadamente tuviste el apoyo, pero en ese anhelo de hacer lo que le gusta. De modo que queda abierta esta invitación y agradecer nuevamente a todos ustedes, a quienes nos acompañan. Pues la verdad, agradecer y decirles que vale la pena, es un regalo escuchar esto. También agradecer a la magistrada King. Ella fue la que nos sugirió llevar a cabo este evento tan bonito. Gracias, magistrada King, por tu siempre esta oportunidad de aportar más al trabajo, a este compromiso institucional de escuchar la voz de estas mujeres extraordinarias. Gracias de nuevo y bueno, yo creo que pasamos a la última parte. No sé si alguien quiera comentarle algo a Tere. Ajá. A ver, señor, adelante. Sí te escuchamos. Claro. Gracias por tu comentario. Mira, creo que más bien los que se quejan son los de las disqueras, ¿no? Porque es como ellos saben que hay un gran mercado para todo lo que tiene que ver con música de banda y con el reggaetón, ¿no? Entonces, el rock ya no es mainstream. Entonces, eso es más bien, o sea, tenemos números bajos porque el rock ya no es mainstream, pero el rock siempre ha sido, o sea, con apoyo de las instituciones, con apoyo de las disqueras o no, el rock sigue. El rock sigue, ¿sabes cuándo? O sea, yo existo en la medida que ustedes me escuchan. Alguien en su casa oyendo un disco mío o una canción mía, me hace que exista, ¿no? Y entonces, más allá de los números, porque ahora todo es influencers, números, y es horrible, ¿no? Porque estoy hasta dando un curso de autoestima para artistas, justo porque me he encontrado con nuevas generaciones que están traumadísimas, porque es que no tengo los números de no sé quién. ¿Qué te importan los números? ¿Tú te sientes a gusto con lo que haces? Aunque tengas un fan, ¿sabes? O 100 fans o 50. Atiende a tus 50 fans, punto. ¿No? Dales tu música, comparte, ya, o sea, olvídate este rollo de los números, te ahoga. Entonces, claro, es un rollo como mainstream, ¿no? Lo que vende ahora, pues sí, es como la parte porque ni siquiera los baladistas, ¿no? Digamos, en la década de los 70, bueno, los baladistas con música pop, o sea, el pop está desplazado por la música de banda y por el reggaetón, ¿no? Y el rock también, pero pues nos vale madre, o sea, ¿no? O sea, la música es la música y uno sigue haciendo lo que le gusta, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Pasamos a la parte musical. A continuación, Tere Estrada nos interpretará un tema musical.
Pues fíjense que este año me dieron un reconocimiento como compositora en la Sociedad de Autores y Compositores. Somos el 13.5% las mujeres en la Sociedad de Autores y Compositores. Hay como 26,000 hombres y como 2,800 mujeres. Y de esas nos dieron reconocimiento 25, lo cual agradezco mucho porque yo nunca he sido mainstream. O sea, he sido mainstream como escritora. En mi camino como escritora, me llegó a publicar Editorial Océano, esta segunda edición de mi libro de Sirenas al Ataque. Y entonces el día que presenté mi libro, ahí sí me sentí rockstar por 5 minutos en la hora de la sesión de las fotos y ya, y te bajas del podio y vámonos, ¿no? O sea, uno es de a pie, eso que nunca se te olvide que uno es de a pie, ¿no? Pero mi camino como compositora y como cantante y como guitarrista, pues tengo 36 años de trayectoria, 8 discos, estoy preparando el 9º, y cada disco es así un reto, nunca sabes cómo lo vas a lograr, pero lo logras, ¿no? Siempre es así, allá voy, ¿cómo? Todavía no sé, pero ahí sigo haciendo el caminito, ¿no? Y pues me dio mucho gusto que me consideraran, porque bueno, estaba, por ejemplo, Ana Bárbara, Jimena Sariñana, estaba también Mon Laferte, Elis Paprika, Janet Chao. Y bueno, eso me dio mucho gusto participar en este reconocimiento. La verdad es que fue algo sorpresivo, pero lo agradecí mucho, porque así son muchos años de resistencia. Yo lo que digo, esta carrera es de resistencia, pero además el feminismo es resistencia. Entonces imagínense, resistencia en el rock y resistencia en el feminismo, pues así nos tocó. Gracias. Bueno, esta canción va dedicada justo a todas las mujeres que vinieron hoy. Arriba nosotras, arriba las rudas. Esto está prendido, Vicente, ¿sí se oye la guitarra? ¿Sí? Ok, bueno. Esto se llama Sirena Hechicera. Soy la sirena hechicera, me aventuro en aguas hondas, no le temo ni a las orcas, el mañana no me espera. Me siento bien con mi cuerpo, disfruto con cada escama, entierro tanta patraña de castigos y tormentos. Suavecito y despacito quiero saciar tu apetito. Suavecito y despacito escucha mi voz. Es un bálsamo de amor. Soy la sirena hechicera, me gusta ser capitana, de mis mares ser soberana y conquistar almas etéreas. Protejo a toda mi raza, les doy voz a la sin voz. Basta de tanta exclusión, somos uno en la balanza. Suavecito y despacito quiero saciar tu apetito. Suavecito y despacito escucha mi voz. Suavecito
apetito, suavecito y despacito escucho mi voz. Es un bálsamo de amor. Gracias. Gracias. Bueno, voy a continuar con otra canción. Esto se llama Floresco por dentro. Florezco por dentro de mi tierno colibrí, liba en mis capullos, juguetea sin prisa, soy río de jazmines, tu nube de abejas. El horizonte atestigua una primavera loca. Me sabes a Edén, será tu tibia mirada, tu jugosa sonrisa, o tus manos de lluvia. Me sabes a Edén, será tu voz de caoba, tu lengua sin timón, o tu húmeda presencia. Florezco por dentro, soy girasol, tu amanecer, fervorosa de tu luz. Rózame el alma, me sabes a Edén, será tu tibia mirada, tu jugosa sonrisa, o tus manos de lluvia. Me sabes a Edén, será tu voz de caoba, tu lengua sin timón, o tu húmeda presencia. Me sabes Edén, me sabes Edén, me sabes Edén, soy girasol, tu amanecer. Me sabes Edén, me sabes Edén, me sabes Edén, soy girasol, tu amanecer. Pararararara, pararirarira, pararararara, pararirari. Gracias. ¿Quieren una más? ¿Se pueden? ¿Una más? ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar con esto, que se llama Madre del Rock and Roll. ¡Pau! ¡Pam, pam, param, param! ¡Chao! ¡Pam, pam, param, param! ¡Pau! ¡Pam, pam, param, param! ¡Charirao! ¡Pam, pam, param, param! Soy explosiva cuando me nombras, soy una leona
esconde tu sombra. Soy la madre que parió el rock and roll. Soy la montaña firme y sabia. Soy la cascada, limpia tu alma. Soy la madre que parió el rock and roll. Si no tienes madre, yo te puedo adoptar. Me gustan los hijos del blues y más allá. Si no tienes madre, yo te puedo adoptar. Entra a mi reino, todos caben por igual, por igual. Todos caben por igual. Soy la madre que parió el rock and roll. Pam, pam, param, param. Pau, pam, pam, param, param. Charurao, pam, pam, param, param. Soy desertora de los sabernos. Soy creadora de un mundo alterno. Soy la madre que parió el rock and roll. Soy centinela de la canción que causa insomnio y adicción. Soy la madre que parió el rock and roll. Si no tienes madre, yo te puedo adoptar. Me gustan los hijos del blues y más allá. Si no tienes madre, yo te puedo adoptar. Entra a mi reino, todos caben por igual, por igual. Todos caben por igual. Soy la madre. Tum 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 tum. Chin churin turiruridam. Chin churin turiruridam. Chin churin turiruridam. Chin churin turiruridam. Me gustan los hijos del blues y más allá. Porque soy la madre del rock and roll is here to stay, it will never die. Soy la madre del rock and roll. Churun tun tun cha, churun tun tun tun, churun tun tun cha. Soy la madre que parió el rock and roll. ¡Wow! Muchas gracias, Tere Estrada de este lado. Muchas gracias, magistrada. Agradecemos a Tere Estrada su participación en la presentación de este libro y les informamos que en el vestíbulo de este auditorio podrán adquirir el libro presentado. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su asistencia a la presentación del libro Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas y les invita a seguir participando en las actividades de capacitación y difusión de la Comisión para la Igualdad de Género. Buenos días.